Masejet Babakamad Tzadik Dalet Amud Aleph 94a, pero comenzamos las últimas 8 líneas del DAF anterior. Antes de comenzar, recordemos que en la clase anterior mencionamos el concepto de Shinui Maase, un cambio físico. Y vimos que, por lo menos según la mayoría de las opiniones, que cuando hay un cambio físico en algo, ¿sí?, eso causa un efecto. Si en el caso del Gazlán, por ejemplo, cuando un ladrón roba algo y luego hay un Shinui Maase, un cambio físico, eso causa un efecto. ¿Qué efecto? Que él adquiera dicha cosa y por ende ya no es necesario más que regrese esa cosa, sino nada más que regrese el valor de la cosa que robó en el momento que robó, o sea, lo que le valía en el momento que robó. Viene Abaye y nos dice lo siguiente: Amar Abaye, Rabbi Shimon ben Yehuda, Ubet Shammai, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Shimon ben Lazar, Rabbi Ishmael, Kulus, Vira Leu, Shinui como Omed. Hay 5 Tanaim, 5 opiniones que opinan que cuando hay un Shinui Masé, cuando hay un cambio físico en algo, se mantiene el estatus anterior y no causa ningún efecto adicional. ¿Sí? ¿Cuáles son estas 5 opiniones? Rabbi Shimon ben Yehuda, Bet Shammai, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Shimon ben Lazar y por último Rabbi Ishmael. Todos estos, repito, opinan que Shinui Bimkomo Omed, que a pesar que hay un cambio físico en algo, eso no causa nada y se mantiene todo como antes. Por ejemplo, en el caso de Gazlán, según esta opinión, si un ladrón robó algo y causó un cambio físico e hizo un cambio físico en lo que robó, no adquiere el objeto, sino sigue siendo el dueño original y va a tener que regresar eso aún así después del Shinui Mase. Y la Gemara a continuación, mejor dicho, Abaye a continuación, viene y explica de dónde él deduce que estas opiniones opinan que Shinui Mase lo cone, que Shinui Bim como Omed. ¿De dónde él aprende que estas opiniones opinan que Shinui Bim como Omed, que un cambio físico, a pesar que hay un cambio físico, se mantiene el estatus anterior? Este lo agarra Rabbi Shimon ben Yehuda Hade Amran. La primera opinión que mencionamos Rabbi Shimon ben Yehuda lo vemos en la baraita última que vimos al final de la clase anterior, en la última baraita que vimos en la clase anterior, que está escrito respecto a Reshita Gez, sin entrar en mucho detalle, ya lo explicamos en la clase anterior, que si una persona trasquiló una oveja, ¿sí?, y después de trasquilar una, para recaer la obligación de Reshita Gez tienen que haber por lo menos ¿cuántas? 5 ovejas, ¿sí? Ya lo explicamos en la clase anterior. Y esta persona trasquiló una sola y después pintó la lana. Y después otra, y después pintó. Y otra, y después pintó. Nos dice Rabbi Shimon ben Yehuda que a pesar que pintó, aún así se mitzaref. ¿Cómo se dice mitzaref? Se unen. ¿Sí? Se unen las 5 y es como si fuese que cortó las 5 juntas. Se suman. A pesar que entre una y otra pintó la lana. ¿Y pintar la lana qué es? Un shinui maase. Vemos que un shinui maase no causa ningún efecto y es como si fuese que no pasó nada. בית שמאי, מאי היא, דתניא נתן לחיטים בתרנה ועשם סולת, זיתים ועשם שמן, ענבים ועשם יין, תני חד אסור ותני אידך מותר. ואמר רב יוסף, תני גוריון דמאספורק, בית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים. מאי טעמא דבית שמאי אמר קרא, גם שניהם לרבות שינוייהם, ובית הלל אמר קרא, הם ולא שינוייהם, ובית שמאי הכתיבהם, ההוא מבעליהם ולא ולדותיהם, ובית הלל תרתי שמד מיניהם ולא שינוייהם, הם ולא ולדותיהם. ובית הלל נמי הכתיב גם לבית הלל קשיא. ¿De dónde aprendemos que Bet Shammai opina que Shinui Maase enokone? O sea, ¿de dónde aprendemos que Bet Shammai opina que Shinui Bim como Omed, que un cambio físico se mantiene en su lugar? Dice la Gemara en la baraita, te voy a explicar. Tenemos 2 baraitot. Y estas 2 baraitot nos hablan sobre Etnan Zoná. ¿Qué es Etnan Zoná? Cuando una persona tiene relaciones con una mujer, con una prostituta, y le paga un salario. Nos dice la Torá, con lo que le pagas el salario a la prostituta, no puede eso eventualmente ir al mizbeach, ir al altar. No es kabod, no es respeto, está prohibido. ¿Qué pasa? Dice la baraita, si una persona le paga el salario de la zona, un salario de granos de trigo, así le paga. Y después ella viene y convierte sus granos de trigo ¿en qué? En harina. O le paga aceitunas y lo convierte en aceite, o le paga con uvas y lo convierte en vino, ¿sí? O sea, cambio físico. Nos dice la primera baraita, en este caso sigue estando prohibido para llevarlo al mizbeach, a pesar que hubo ¿qué? Shinui Mase. La segunda baraita dice, no, en este caso, ya que hubo Shinui Mase, está permitido ya llevarlo al mizbeach. Contradicción. Dice Rabbi Yosef, que explicó Curión, del lugar llamado Measpork, de Measporak, que en verdad esto es una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel.
Bet Shammai es el que prohíbe, porque ellos opinan que Shinui Maaseh no es Shinui, que es Shinui como Omed, y por lo tanto se mantiene teniendo el nombre de Tranzona, y por lo tanto no lo puedes llevar al Mizbeach. Por eso queda prohibido. Bet Hillel es el que permite, porque opina que Shinui Maaseh sí es un buen Shinui, y sí hace un efecto, sí hace un cambio. Se dice la Gemara, vemos que Bet Shammai, según esa explicación, opina que Shinui Maaseh, Bim como Omed, se mantiene todo en sus estatus anteriores, y por eso sigue estando prohibido. Esta es la fuente que Bet Shammai opina así. Y la Gemara, ya que tocó esta discusión, viene y explica, mejor dicho, viene y pregunta, ¿cuál es la razón de Bet Shammai? ¿Por qué Bet Shammai opina que sigue estando prohibido, inclusive después de que se le hizo un Shinui? Dice la Gemara porque el versículo respecto a Tranzoná nos dice Kitoavat Hashem Eloheja Gam Shenehem. La palabra Gam, también. ¿También qué? También, para decir, también si fue Shinui. También si hubo Shinui, sigue estando prohibido. O sea, para incluirte el Shinui también sigue estando prohibido. ¿Y Bet Hillel dónde lo aprende? Su opinión, que en este caso está permitido, dice Shenehem. ¿Qué significa Shenehem? Ehem. Ellos están prohibidos. Lo que le pagaste está prohibido, pero si ya hiciste un cambio físico va a estar permitido. Y Bet Shammai, ¿qué va a hacer con la palabra Hem? Sí, que aparentemente es una buena prueba a favor de Bet Hillel. Dice, no, Hem es para excluirte Hem velobladotehem. Ellos y no sus hijos. Por decir, si le diste un animal y ese animal ya tuvo un hijo, ese hijo ya está permitido que esté en el Mizbeach. O si le diste un grano de trigo y ese grano de trigo lo sembraste y salió otro grano de trigo, ese ya está permitido que vaya al Mizbeach. ¿Y Bet Hillel dónde aprender esta alajá? Bet Hillel aprende de Hem las dos alajot. Hem y no sus cambios físicos. Hem y no sus hijos. Y la Gemara comía preguntando, averiguando, ¿qué va a hacer Bet Hillel con la palabra Gam de Bet Shammai? Dice, efectivamente, esa palabra no va a estar tan clara según Bet Hillel, porque según Bet Hillel efectivamente no queda incluido cuando hay Shinui Maaseh, sino queda excluido. Entonces, ¿qué va a hacer con la palabra Gam, que te viene a incluir algo? Eso no está claro. La Gemara se queda en pregunta respecto a esto. Procedemos al próximo Taná que trajo Abaye. Rabbi Eliezer ben Yaakov Maihi. De Tan Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Eresh Gazal Sea Shechitin Utchana La Shava Afa Vifrish Mena Chala Kitza Mevarech Ze Mevarech El Amenaetz Ve'al Ze Neimar Ubotzea Berech Nietz Hashem. El próximo Taná que mencionó Abaye en su lista es Rabbi Eliezer ben Yaakov, que él también aprende, que él también opina que ¿qué dijo Abaye? Que Shinui Enokone. Que Shinui Maaseh no hace ningún efecto, por ende no se adquiere al nuevo dueño. O sea, Shinui Bim Komomet, se mantiene en su estatus anterior, aunque hubo un Shinui. ¿Dónde vemos que Rabbi Eliezer opina así? Dice la Gemara en la Baraita, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, ¿qué pasa a una persona que roba una sea es un volumen, si roba una sea de trigo, después escuchen bien, roba una sea de granos de trigo, después la muele, se convierte en harina, después lo amasa, ¿sí? Y después lo hornea, o sea, un cambio completo. Dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, y no hiciste Frashat Jalá. ¿Puedes sacar Frashat Jalá después? O mejor dicho, y saca Frashat Jalá después de que saca el pan, después de que acaba todo. Dice Rabbi Eliezer ben Yaakov que no haga verajá de Frashat Jalá. ¿Por qué? Porque si hace verajá no está bendiciendo, sino está blasfemando y maldiciendo, Barminan, le abdila a Kadosh Baruj Hu. Como está escrito en el Pasuk en Teilim, Salmo 10, Botzea Berech Niet Hashem, una persona, un ladrón que roba y agarra un pan y saca Frashat Jalá cuando lo robó, está Menaetz, que es Menaetz, blasfemando, maldiciendo a Kadosh Baruj Hu. Dice la Gemara un segundo. Pero si tú me dices que Shinui Maaseh Koneh, si tú me dices cuando hay un cambio físico, eso significa que ahorita pertenece a él, pues cuando hubo todos estos cambios físicos, ya pertenece el pan ¿a quién? A este ladrón, ¿sí? Y si pertenece ya a este ladrón, pues cuando él hace la Frashat Jalá, ¿está haciendo la Frashat Jalá de quién? De su pan. Entonces, ¿por qué no va a poder decir la bendición? Vemos aquí que Shinui Maaseh Bim como Omed, que Shinui Maaseh en verdad lo conoce y no Bim como Omed, sino se mantiene en estatus anterior. Próximo Taná Rabbi Shimon ben Lazar Mahi de Taná Klal ze Amar Rabbi Shimon ben Lazar Kol Shevach Sheishbiach Gazan Nedo al Elionah Ratzah notel shivcho Ratzah omer lo areshecha lefanecha Mai Kamar Amar Rafshat Achi Kamar Ishbicha notel shivcho Kachash omer lo areshecha lefanecha de Shinui como mediaje afilu Ishbiach Nami Amru Ipeneta Kanat Shavim. El próximo Taná que mencionaba Abaye que opina que Shinui enokone, sino Shinui como Omed, ¿quién es? Rabbi Shimon ben Lazar. ¿De dónde lo aprendemos? De la Baraita. Dice Rabbi Lazar, te voy a decir una regla general. Cualquier Shevach, cualquier apreciación de un artículo robado, o sea, un ladrón robó, un gazlán robó un artículo, y hubo una apreciación, se valoró, ¿sí? El artículo robado, por ejemplo, cuando robó un animal y el ladrón lo engordó, él tiene derecho, o sea, él es el que gana el ladrón. ¿Por qué? Porque él puede decidir si quiere, se queda con ese animal, porque él lo engordó, y si quiere, dice, se lo regresa así a quién?
al dueño original, dice la Gemara. Y le dice Aresh el Jalefaneja, aquí está lo tuyo enfrente de ti. Normalmente, Aresh el Jalefaneja se dice cuando el artículo robado se desvalorizó. Lo contrario, le dice, mira, se desvalorizó, no así, Aresh el Jalefaneja, esto es tuyo, toma, agárralo de vuelta. Y aquí es un caso que se valorizó. Entonces pregunta la Gemara, no entiendo, ¿cómo que Aresh el Jalefaneja cuando ahorita vale más? ¿Sí? Dice Rashat, no, te voy a explicar a qué se refiere. Se refiere a lo siguiente, si lo engordó y una apreciación del artículo, de la cosa, del animal robado, ahí él se mantiene con lo que ganó. Y si se desvaloró, hubo una depreciación, se bajó el valor, en ese caso puede venir y decirle Haresh el Ja Lefaneja. Se lo puede regresar el ladrón al dueño original, aunque ahorita vale menos. Es decir, mira, esto es tuyo, agárralo tú de vuelta. Entonces vemos que ¿qué? Que Shinui Maaseh, a pesar que un Shinui Maaseh engordó o se hizo más flaco el animal, aún así le puede decir, toma, aquí está lo tuyo de regreso. Vemos que Shinui Maaseh que lo cone. No tiene efecto, porque si hubiese tenido efecto, pues él lo hubiese adquirido y ya él le hubiese tenido que regresar que el valor de lo que robó en el momento del robo. Y ahorita está regresando lo que vale menos. Vemos que él opina que Shinui como Omer. Dice la Gemara, si es así, entonces también en el caso de Ishbiach, porque en el caso que se valorizó, que hubo una apreciación del artículo, tú me dices que él se puede quedar, que el ladrón se puede quedar con la ganancia adicional. Si Shinui como Omer, pues debería regresarle al dueño original que el valor completo, inclusive con la apreciación nueva. Dice la Gemara, tienes razón, pero esto, la razón que no hace falta, es por Takanata Shavim. Jajamim hicieron un decreto a favor de los ladrones para que puedan volver en Teshuvah. ¿Sí? Takanata Shavim, por el beneficio de los ladrones, quieren volver en Teshuvah. Si tú le dices tienes que regresar todo, regresa también lo que se valoró y todo. Va a decir, ¿sabes qué? Entonces no voy a volver en Teshuvah, porque yo fui el que causé que engorde, entonces no quiero regresarlo. Entonces por Takanata Shavim, Jajamim hicieron algo especial que no hace falta que lo regreses, a pesar que en verdad Meikar Adin sí hubiese sido necesario que lo regreses, pero repito, aquí en este caso no es necesario que lo regrese por Takanata Shavim para fomentar la iniciativa de que los ladrones vuelvan en Teshuvah. El último taná de la lista de Abaye es Rabbi Ishmael. Nos dice la Gemara, Rabbi Ishmael mahi de tane mitzvat pe'al le'afrish min hakama lo ifrish min hakama mafrish min haomarim lo ifrish min haomarim mafrish min hakeriat shelo merjo me'aser venoten lo mishun Rabbi Ishmael amru af mafrish min ha'isa venoten lo. Rabbi Ishmael, donde vemos que él opina que Shinui como Omed, o sea, donde vemos que él opina que Shinui enokone, no hace ningún efecto. Dice la Gemara, lo vemos en la baraita respecto a PA. ¿Qué es PA? Es uno de los matanot aniyim, una de las cosas que se le da a los pobres, los regalos que se le da a los pobres. Una persona que tiene un campo tiene que dejar la PA, la esquina, ¿sí? Sin cosechar, y se la deja a los pobres. ¿Sí? Entonces la mitzvah lejatejilá de PA es dejarla, la esquina sin cosecharla, o sea, dejarla conectada a la tierra. ¿Qué pasa si no lo hizo y cosechó todo? Dice la Gemara, aún así, que deje mitzvat PA de las gavillas, de lo que ya cortó. ¿Qué pasa si no sacó PA de las gavillas, sino ya trilló los granos que hizo y ya hizo una pila? Pues que saque de la pila PA para los aniyim, ¿sí? Pero todo esto es mientras que no alisó la pila. Pero si ya alisó la pila y ya, por ende, ya hay una obligación Trumot y Masrot, en este caso, que no le dé a los aniyim así, sino primero que saque Trumot y Masrot y después que le dé a quién, a los aniyim, esta mitzvah de PA. Pero podemos deducir que si en caso que ya molió, ya trituró, ya lo volvió en harina, en este caso ya hubo un cambio físico en el producto, ¿sí? Porque hasta ahorita era nada más en la pila o en la gavilla o en la esto, pero no hubo un cambio físico en el grano. Sí, pero si ya hubo un cambio físico en el grano y ya lo molió, aquí ya hubo un cambio físico, ya adquiere, por ende, el producto, ¿sí? Y no hace falta que se lo dé más a quién, a los aniyim, a los pobres. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Ishmael dice, no señor, también si lo volvió inclusive hasta qué, hasta masa, tiene que seguir dándoselo a los pobres. ¿Por qué? Que vemos que Rabbi Ishmael opina que Shinui Maase enokone, Shinui bien como. Muy bien. Entonces ya vimos la base en que se basa Abaye para decir que todos estos Tanaim opinan que ¿qué? Que Shinui bien como Omed, que Shinui Maase enokone. Amarle rapapale Abaye y japal kol hani Tanay la Shuminan que bechamay. Amarle ajikam no ejlicó bechamay tribe de barze. Bien, la Gemara, viene Rapapá y le pregunta a Abaye lo siguiente, no entiendo. Todos estos Tanaim, uno de los Tanaim, ¿quiénes son? Bechamay. Ahorita siempre que hay una discusión entre Bechamay y Betilel, alajá es como ¿quién? Como Betilel. Entonces sale que mencionamos 5 Tanaim, uno de ellos es Bechamay. Significa que los otros 4 opinan como ¿quién? Como Bechamay. ¿Acaso es posible que los otros 4 Tanaim van a opinar como Bechamay cuando la regla es que la alajá es como ¿quién? Como Betilel? No me cuadra. Responde
Abaye y Rapapá, no. Efectivamente, esos 4 Tanaim opinan que la discusión entre entre Betilel y Bechamay no es esta, sino Betilel y Bechamay están de acuerdo ambos que Shinui Bim como Omed. O sea, según ellos, la explicación que dan en la discusión entre Bechamay y Betilel es que ellos no discuten en este punto, sino también Betilel está de acuerdo con eso. ¿Sí? Entonces no están yendo en contra Betilel. Seguimos. Amarraba, Mimay. Din matkan lo kamar Rabbi Shimon ben Yehuda hatam ela betzeva, hoil viajó la virama lidet tzafon. ועד כאן לא קמר בית שמאי התם, אלא לגבוה משום דעים איס. ועד כאן לא קמר בית בן יעקב התם, אלא לעניין ברכה משום דעה ולמצווה ובעבירה. ועד כאן לא קמר רבי שמואל אלעזר התם, אלא בהכחשת דהדר. ועד כאן לא קמר רבי שמואל התם, אלא לעניין פאה משום דכתיב תעזוב יתרה. וחיתי מעלי גמר מיני, מתותניים שאני. כדבעי רבי יונתן, דבעי רבי יונתן, מה איתה עמד רבי ישמעאל משום דכסבר שינוי אינו קונה, או דינו ועלמא כסבר שינוי קונה, ואחר משום דכתיב תעזוב יתרה. ואם תצא לומר, תעמד רבי ישמעאל משום דכסבר שינוי אינו קונה, תעזוב יתרה דחתא רחמנא למה לי, ותו לרבנן, תעזוב יתרה דחתא רחמנא למה לי, מבעל לרדן מפקיר כרמו והשכים לבוקר ובצרו חיה בפרק ובעלות ובשכב ובפאה, ופטור מן המעשר. Escuchen bien. Nosotros trajimos una prueba de todos estos 5 Tanaim que opinan que ¿qué? Que Shinui bin como Omed, o sea, que Shinui se mantiene en su estatus anterior, o sea que Shinui no con que Shinui no causa ningún efecto, no causa que lo adquiera. Shinui más. Y trajimos una prueba porque cada uno dice una alajá y de ahí podemos deducir que ellos opinan así. Viene Rabba y dice, le pregunta a Valle, ¿cómo tú deduces eso? No hay prueba aparentemente. ¿Por qué? Vamos taná por taná, dice la Gemara. Rabbi Shimon ben Yehuda, tú me dedujiste que él opina que Shinui bim como Omed, que Shinui no cone. ¿Sí? Dice la Gemara, puede ser que todo eso es únicamente respecto, ¿de dónde tú lo deduciste? De que él nos habla cuando pintaste la lana en Reshita Gez, ¿sí? Que tú pintaste. O sea, puede ser que eso nada más cuando lo pintaste con pintura normal. ¿Sabes por qué ahí no sirve, no es un shinui que tiene efecto? Porque la pintura, cuando tú le pones detergente y jabón, ¿qué pasa? Se lava, se va. Entonces no es un shinui, no es un cambio físico no reversible, permanente, sino sí es reversible. Y por eso es que no sirve. Pero en un caso que no es reversible, puede ser que no está de acuerdo que shinui más se sí con él. Entonces no hay prueba de él, aparentemente. Adicionalmente, Bechamay también. Puede ser que todo lo que Bechamay vemos de él, que Shinui Maaseh Enokone, es respecto a Etnan Zoná, que tú quieres traer un korban a Kadosh Baruj Hu al Mizbeach, ¿sí? Entonces puede ser que en verdad Shinui Maaseh sí cone, pero aún así, ahí, como es Etnan Zoná para el Mizbeach, no es bonito que al fin y al cabo, aunque hubo un Shinui Maaseh, le diste un grano de trigo, ahorita se volvió harina, no es bonito todavía que para Kadosh Baruj Hu que esa harina vaya al Mizbeach, porque al fin y al cabo se lo usaste como pago para una zona. Entonces no hay prueba también de eso. Igualmente Rabbi Eliezer ben Yaakov, puede ser que todo lo que él dijo es respecto a Berajá, porque Berajá es una mitzvah, está haciendo una mitzvah que viene por una verá. Sí, al fin y al cabo viene. Entonces puede ser que Shinui Maaseh con él, pero al fin y al cabo viene por una verá. Entonces por eso no es bueno que digas la Berajá de Parashat Jalá, ¿sí? Entonces no hay prueba. Igualmente Rabbi Shimon ben Elazar, ¿sí? Puede ser que todo es únicamente que la deducción de él es de donde aprendimos que él dice que también cuando un animal hubo una depreciación porque se enflacó, el ladrón le puede decir al dueño, aquí lo tienes de regreso. Vemos que Shinui no cone y dice la hermana, no, ¿sabes por qué? Porque es un Shinui reversible o no reversible. Cuando se enflacó el animal, reversible. Si se enflacó, puedes hacerlo engordar otra vez. Por eso no cone, ¿sí? Pero en un lugar normal sí cone. En el resto de los casos que no es reversible, sí cone. Igualmente, por último, Rabbi Ishmael, que habla nada más respecto a PA. Puede ser que nada más en PA, puede ser que normalmente Shinui sí cone. Y respecto a PA, Shinui no cone. ¿Por qué? Escuchen bien, porque la Torah nos dice Azov ta'azov. Perdón, le'ani v'laker ta'azov otam. ¿Sí? Y está escrito, y ya está escrito el ta'azov, que hay que dejárselo al pobre. Porque está escrito una segunda vez ta'azov. Para decirte que en PA específicamente hay que dejarlo, inclusive si un Shinui más, entonces normalmente Shinui más es sí cone. Pero aquí en PA se mantiene la obligación, inclusive que lo volviste harina, según Rabbi Ishmael, ¿de qué? De seguir dándoselo a los pobres. ¿Por qué? No porque Shinui no cone, Shinui cone, sino porque está escrito en la Torah Tanzov 2 veces, para enseñarte que también si hubo un cambio físico hay que darlo, pero en el caso regular Shinui cone. Entonces no hay prueba, dice Raba. Ahorita, respecto a la última parte que mencionamos de Tazov sobre PA de Rabbi Ishmael, la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Pero un segundo, una vez ya tenemos un Tazov adicional en PA para enseñarte que inclusive si hubo un Shinui hay que seguir dándolo, pues ¿por qué no aprendemos de toda la Torah de ahí? Que aunque hubo Shinui, se mantiene el estatus anterior. Dice la Gemara, no, porque no se puede aprender de regalos de pobres. Matonotanim, entonces no se puede aprender de ahí. ¿Y dónde vemos esta idea? En Rabbi Yonatán. Rabbi Yonatán tuvo la siguiente duda. Rabbi Ishmael dice, como vimos, que hay que dar PA, inclusive después de que se lo convirtió en harina, inclusive después que lo convirtió en masa, inclusive. Entonces viene Rabbi Yonatán y tiene duda. ¿Cuál es la razón de Rabbi Ishmael?
Puede ser que porque él opina que normalmente Shinui eno kone, o puede ser que en verdad Shinui kone, pero aquí hay una diferencia porque está escrito un Ta'azov extra. Sabemos que este concepto de Ta'azov extra ya Rabbi Yonatán lo tiene como un lado en cómo explicar, tiene una opción así como explicar a Rabbi Ishmael. Y la Gemara, ya que trajo esta duda, viene y explica la primera opción de Rabbi Yonatán que acabamos de mencionar. Y dice la Gemara, también si decimos que la razón de Rabbi Ishmael es porque Shinui eno kone, ¿qué va a hacer con la segunda palabra de Ta'azov, que está extra? E independientemente, según Rabbi Ishmael, Jajamim, que dicen que cuando ya hubo un cambio, ya no hace falta darlo, a los pobres, ¿qué va a hacer con la palabra de Ta'azov extra, con esta segunda palabra? Dice la Gemara, ellos van a usar esto para enseñarnos que qué pasa a una persona que le hizo efker a su viñedo. Tenía un viñedo, le hizo efker, o sea, lo abandonó, ¿sí? Anuló su posesión sobre el viñedo. Y al día siguiente, antes de que vino alguien y lo adquirió, él mismo vino y lo regresó y volvió a adquirirlo. Él mismo lo agarró. Y cortó, lo cosechó y todo. Entonces, nos dice la Mishnah de que en este caso tiene que dar, se mantiene obligado a dar peret, orelot, shejá y pea, que son las matanot, las cosas que hay que dar a los pobres. A pesar que cuando uno adquiere algo del efker, ¿sí? Normalmente no tiene que dar estas cosas. E inclusive está exento de maaser. Normalmente así es, está exento de maaser y no tiene que dar nada de estas cosas. En este caso, el hecho que él lo hizo efker y él mismo lo adquirió él mismo, hay que dar. ¿Por qué hay que dar? Porque está escrito un Ta'azov adicional. Eso es lo que ellos van a hacer con el Ta'azov adicional. Bueno, seguimos. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, alajá que Rabbi Shimon ben Elazar. Umi Amar Shemuel ají, ve Amar Shemuel en Shamim lo le ganav lo le gazlan, el alen zakim. Bishlama le Rava de Amar ki Kamar Rabbi Shimon ben Elazar hatam be'akhasha de Adar lo kashe, ki Kamar alajá que Rabbi Shimon ben Elazar, de Shinuim como Omed be'akhasha de Adar, ve ki Kamar Shemuel hatam en Shamim lo ganav lo le gazlan alen zakim, be'akhasha de lo Adar, el ale Abaye. De Amar ki Kamar Rabbi Shimon ben Elazar be'akhasha de lo Adar Kamar, Maika le memar. Abaye matniach. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, Ambru alajá que Rabbi Shimon ben Elazar vele los virale. Viene Rabbi Yehuda, nombre de Shmuel, nos dice lo siguiente. Escuchen bien, la alajá es como Rabbi Shimon ben Elazar. ¿Qué dijo Rabbi Shimon ben Elazar? Volvemos al tema, al caso anterior. Que si un animal, si un ladrón robó un animal y luego que se enflacó, se adelgazó, hubo una depreciación. En este caso la alajá es como Rabbi Shimon ben Elazar, de que el ladrón no debe pagar el valor que valía el animal en el robo, sino puede decirle, Aresh el jalefaneja, esto es tu animal, te lo regreso a pesar que ahorita hubo una depreciación. ¿Sí? Viene, así dice quien otra vez, Rabbi Yehuda, en nombre de Shmuel, que la alajá es como Rabbi Shimon ben Elazar. Viene la que me pregunta, un segundo, ¿acaso Shmuel dice algo así? No me cuadra, porque el mismo Shmuel dice en otro lado lo siguiente: no valoramos la nevelá a un ganav ni a un gazlán, pero sí para nezikim. ¿Qué significa esto? Explico. ¿Qué pasa? Un ganav o un gazlán que robaron un animal, ¿sí? Y el animal se murió. O sea, el animal vivo vale 500, pero la nevelá, ¿cuánto vale la nevelá por decir? La nevelá vale 100, ¿sí? Dice, en un ganav y en un gazlán, le decimos que tiene que pagar completo los 500 y no le decimos, ¿sabes qué? No le decimos al ladrón, regresa la nevelá que vale 100 y que pague 400 adicional, ¿sí? Tiene que pagarlo completo. Dice la Gemara, vemos claramente que el hecho que Shmuel opina que el hecho que el hecho que el ladrón robó un animal, ¿sí? Y ahorita el animal se murió, eso ya es un shinui aparentemente, y el hecho que es un shinui ya lo adquiere y por ende tiene que regresar 500 completo y no puede regresar el animal muerto más 400. Vemos que según Shemuel, shinui koné. Dice hermano, si no me cuadra, que antes Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel dijo que la alajá es como Rabbi Shimon ben Elazar, que shinui no tiene efecto en este caso, contradicción. Dice la Gemara, según Rava, pues podemos entender perfectamente, porque Rava dijo antes que todo lo que dijo Rabbi Shimon ben Elazar, que Shinui no coné es porque hubo un cambio físico revertible, que se adelgazó. Por eso no coné, y en este último caso que se murió, que no es reversible, sí coné. Pero según Abaye, hay pregunta. Tenemos que decir según Abaye, que Abaye dice que Rabbi Yehuda, nombre de Shmuel, dice que la alajá, los Jajamim dijeron que la alajá es como Rabbi Shimon ben Elazar, que Shinui no coné, pero el mismo Shmuel no está de acuerdo con eso. O sea, cuando Rabbi Yehuda, nombre de Shmuel, dice que la alajá es como Rabbi Shimon ben Elazar, no es que él opina así, sino que los Jajamim dijeron que la alajá es como Rabbi Shimon ben Elazar, pero él mismo, Shmuel mismo opina que Shinui sí tiene efecto, como vemos en el otro lado respecto al ganado. Seguimos. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן דבר תורה גזלה נשתנית חוזרת בעיניה שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל מכל מקום ואם תאמר משנתנו משום תקנת השבים
O mi amar Rabbi Yohanan Haji, ve amar Rabbi Yohanan Haji está Mishnah Utnan, lo ispig lidno noche tzevao patur. Amar lehau midrabanan, de Rabbi Yaakov Shmele, didi mi farshel amine de Rabbi Yohanan, que con shegazal etzim meshufim, vasam kelin, dabele shinui, josel lebriato. Escuchen esto, la Gemara viene y dice lo siguiente. Dice Rabbi Jia Barabá, ¿en nombre de quién? En nombre de Rabbi Yohanan. O sea, recuérdense bien, en nombre de Rabbi Yohanan. Mi doraita, si un ladrón roba algo y hubo un shinui masé, hubo un cambio físico, a pesar que hubo un shinui masé, mi doraita, dice Rabbi Yohanan, hay que regresárselo ¿a quién? Al dueño original. O sea que shinui masé, enokone mi doraita. ¿De dónde lo aprendemos? Porque está escrito en el pasuk, veshive takezela asher gazal. ¿Por qué es repetitivo? Tiene que regresar lo robado que robó. Para decir, tiene que regresar lo robado que robó, independientemente que hubo un shinui masé. Pero nuestra Mishnah que vimos dice que si hubo un cambio físico, pues ya con él lo adquiere y no tiene que regresar el artículo con ese cambio físico que hizo. Por ejemplo, si agarró una lana y hizo una ropa, no hay que regresar la ropa, sino nada más el valor de la lana que robó en el momento que robó. Dice, no, es por Takanat Shavim. Es por un decreto de Jajamim, por beneficio de los ladrones, para darle la oportunidad en que vuelvan en Teshuvah. Si tú le dices a los ladrones, tienen que regresarlo, pues que van a decir, no voy a hacer Teshuvah, nunca me voy a arrepentir. Entonces Jajamim hicieron un beneficio, Takanat Shavim, para que queden, para que haya un incentivo en que hagan Teshuvah, de que no hace falta en ese caso que lo regrese. Pero mi doraita, aunque hubo Shinui Masé, hay que regresarlo. Así dice ¿quién? Rabbi Jia Barabá, en nombre de Rabbi Yohanan. Bien, la Gemara dice, no me cuadra. ¿Acaso Rabbi Yohanan dice algo así? No me cuadra, porque Rabbi Yohanan en otro lado dice que la halajá es como una Stam Mishnah, que esta Mishnah, una Mishnah que fue dicha anónima. Y la Mishnah de Masejet Julin, Kufla Medhei 135a, respecto al tema de Reshita, que lo vimos antes, dice claramente, ¿qué pasa si no alcanzó a darle la lana trasquilada al Cohen, ¿sí? La Reshita que hay que darle, y la pintó antes? El hecho que la pintó ya es un cambio físico y lo adquiere y no hace falta que se lo dé más ¿a quién? Al Cohen. Dice la Gemara, aquí no hay Takanat Shavim. No hay el decreto que se hizo de Rabbanán es únicamente por los ladrones. Aquí no hay ladrón. Se debería hacer que Meikaratin que el hecho que pintó no es un cambio físico y por ende no debería estar exento de dárselo más al Cohen. Dice la Gemara, ahí es diferente, como respondió un jajam llamado Rabbi Yaakov, que ahí es diferente, ¿por qué? Porque ahí, al revés, en el caso de Rabbi Jia Barabá, dice, mira, es muy diferente. Cuando dije que Shinui no koné mi de oraitá y nada más mi de Rabbanán, es cuando robó el ladrón maderas que ya estaban lijadas y cepilladas y las armó y las convirtió en una silla, por decir. Que aquí es un cambio físico que reversible, lo puedes desmontar, ¿sí? Y por eso mi doraitá no sirve y solo mi de Rabbanán. Pero efectivamente, cuando es un cambio irreversible, no reversible, ahí también mi doraitá, Shinui koné. Seguimos. Tanu Rabbanán. הגזלנים ומלווה בריבית שהחזירו אין מקבלים מהם והמקבל מהם אין רוח חכמים נוחה ממנו. La Gemara trae una baraitá que dice lo siguiente: los ladrones y aquellos que prestan dinero con intereses, una prohibición de la Torá, ¿sí? Que vienen y que quieren arrepentir de sus actos y quieren regresar, ya sea lo que robaron o los intereses que cobraron. Dice la baraitá, no les recibimos de ellos eso. O sea, el dueño original, el caso que robó, no recibe el objeto. No lo puede recibir. Y el que pagó ya intereses, no, aunque el que recibió el interés quiere regresarlo, no lo recibe de ellos. ¿Sí? Y el que lo recibe, los sabios no estarán contentos con él. Así nos dice que la baraitá. Otra vez, ladrones o aquellos prestamistas que reciben intereses que quieren regresar. El ladrón quiere regresar el objeto y el prestamista con interés quiere regresar los intereses, no se los recibe, no se debe recibir, y si lo recibe está haciendo algo incorrecto que los jajamim no están de acuerdo contigo. ¿Cuál es la fuente para esto y la razón? Amar Rabbi Yohanan mimer Rebi nishem mishnah zo detanya maaseh be'adam echad shebikesh lasot teshuvah. Amra lo ishto reka im ata oseh teshuvah afilu avnet eno shelcha venimna ve'lo asa teshuvah be'ota shah amru הגזלנים ומלווה ריביות שהחזירו אין מקבלים מהם והמקבל מהם אין רוח חכמים נוחה ממנו. Dice, explica Rabbi Yohanan, te voy a explicar cuándo fue dicho esto. Esta baraitá fue dicha en los tiempos y en los días de Rebbi. Como está escrito en la baraitá, hubo una historia. Escuchen bien lo que pasó, que Rebbi, sí, en los días de Rebbi hubo un ladrón y personas que prestaban dinero y recibían intereses. Y estas personas quisieron hacer teshuvah, quisieron hacer arrepentimiento. Y para arrepentirse, ¿qué hicieron? Pues tenían interés de regresar lo que robaron. Y el que recibió intereses tenía interés de regresar, ¿qué? El interés que recibió.
Vino la esposa de este señor y le dijo, Reca, tú estás loco, ¿cómo te vas a arrepentir de esto? Si tú te arrepientes de esto, pues inclusive el cinturón que tienes puesto lo vas a tener que regresar. ¿Por qué? Porque también eso es robado y también eso es de dinero de intereses, y eso causó que el hombre no vuelva ante Teshuvah. Y siguió haciendo las acciones, siguió robando, siguió recibiendo intereses. En ese momento dijo Jamim, ¿sabes qué? Una tacaná. Los ladrones o aquellos que prestan recibiendo intereses, que van a regresar las cosas, no se las recibas. ¿Para qué? Para que así no es necesario que las regresen, y si las regresan no se las reciba para que ellos puedan volver a Teshuvah y no tengan este incentivo contrario en no arrepentirse. Dice la Gemara, Meitive, hiniach laem aviem maot shel ribit, af al pi shem yodim shem shel ribit, en hayavim leachzir. Inu de lo aviem hayav leachzir. Bedinu de aviem nami no hayav leachzir. ועד הקטן בדידו משום דקבאי למתנאסף, הניח להם אביהם פרה וטלית וכל דבר מסוים, חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם. Tanarrei Shanami Bedidu. La Gemara pregunta lo siguiente de una baraitá. Está escrito, ¿qué pasa si un padre le heredó a sus hijos, ¿sí?, dinero, y dentro de ese dinero había dinero de interés que recibió su padre de manera incorrecta? Dice la Gemara, dice la baraitá, inclusive que los hijos saben que ese dinero, ese monto de dinero es de interés, no es necesario que lo regresen. Más que únicamente no es necesario que lo regresen ¿quién? Los hijos. Pero el padre sí es necesario que lo regresen. Contradice lo que vimos antes, que hubo una tacaná que ya no es necesario que lo regrese más, por tacanata shavim. Responde la Gemara, no, en verdad el papá también tiene que regresar. Y la razón que la baraitá nos mencionó que ellos no tienen que regresarlo es para tener una simetría con el próximo caso de esa baraitá. ¿Cuál es el próximo caso? Cuando el padre dejó a los hijos una herencia de una vaca o una prenda que también la recibió por interés de un préstamo que dio, o cualquier otra cosa que es notable, que lo recibió por ribit. En este caso nos dice que inclusive los hijos tienen que regresarlo por respeto a los padres. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a ver que los hijos tienen eso y todo el mundo sabe que lo recibió el padre. ¿Por qué? Por ribit, y no es correcto, ¿sí? Entonces, ya que el segundo caso es obligatorio decirlo por un caso de los hijos, pues también el primer caso, simétricamente se dijo los hijos. Pero en verdad, el primer caso que no hay que regresarlo, no aplica nada más, que no hay que regresar el dinero, cuando es cash, no es nada más con los hijos, sino también con los padres por takanata shavim. Sigue diciendo la Gemara, umi pene kevod avihem hayavim leachzir, יקרה כאן ונשיא בהמכלות האור, ועושה מעשה המחה. כדאמר רב פנחס בעשת תשובה, חנמי בעשת תשובה, יעשת תשובה מה בהגבי, בא להדורי. שלא הספיק להחזיר עד שמת. Bien, la Gemara pregunta un segundo, algo no me está cuadrando. Vimos en la baraitá que por respeto al padre, cuando es una vaca o un animal, un objeto que es notable, que lo recibió por interés, sí tiene que regresarlo por respeto al padre. Dice la verdad, no me cuadra, porque está escrito en la Torah, Benasí beamejalo taor, que no hay que maldecir a un nací, pero esto es únicamente beosema se ameja a un nací, a un líder que hizo las cosas correctas. Pero si no hizo las cosas correctas, no importa. Entonces, en este caso, que el padre hizo algo incorrecto de estar agarrando intereses, pues ¿por qué por honor a él uno va a tener que regresar algo? Para que la gente no diga que él pecó, si él estuvo haciendo las cosas incorrectas. Dice Rab Pinhas, nos estamos hablando de un caso que antes de que falleció se arrepintió, pero no alcanzó a regresarlo, ¿sí? Se pregunta la Gemara un segundo, si se arrepintió, bueno, me adelanté, se arrepintió antes de fallecer. Pregúntale más si se arrepintió antes de fallecer, entonces ¿por qué no lo regresó? Porque no alcanzó a regresarlo. Sigue diciendo la Gemara, Tashema hagazlanim umalve beribit, afalpi shegavu mahazirim. גזלים מה שגבו איקה גזלים מה שגבו איקה גזול ולא גזול או גזול. אלא הם הגזלנים ומיינים ומלווה ריביות אף על פי שגבו מחזירים. אמרים מחזירים ואין מקבלים מהם. אלא מה מחזירים? לצאת ידי שמיים. La Gemara pregunta sobre la primera varita que vimos, que cuando un gazlán, un ladrón o una persona que prestó dinero y recibió intereses quieren arrepentirse y regresar lo que recibieron de manera incorrecta, no se les recibe. O sea, no me cuadra. Hay una segunda baraita que dice que un gazlán escuchen esto, un gazlán o una prestamista que recibió intereses, inclusive que ya cobraron, tienen que regresarlo. Y la Gemara antes de hacer la pregunta explica cómo. Un gazlán, como que inclusive si ya cobró, tiene que regresarlo. Un gazlán es únicamente gazlán cuando nada más cobró. Si no cobró, no es gazlán. Dice, no, un gazlán, un ladrón. ¿Qué ladrón? Una persona que presta intereses. O sea, que una persona que presta intereses, la Gemara lo llama ladrón. Pero bueno, está bien. De todas maneras, inclusive que ya cobraron, tienen que regresarlo. O sea, que sí tienen que regresarlo. Antes dijimos que no se les recibe. Pregunta, dice la Gemara, no. Ellos tienen que regresarlo y las personas no tienen que recibirlo. Dice, pero si no tienen que recibirlo, entonces ¿para qué hay que regresarlo? Para salir de Jehová del cielo.
la tzed de Jehová y de Shamayim. O sea, uno tiene que regresarlo y el otro, lo correcto es que no lo reciba. Pero uno tiene que demostrar que quiere que regresarlo. Sigue diciendo la Gemara, Tashemah haroim ve'agabaim ve'amochsim teshuvatam kasha u'machazrim lamakirim. Amre מחזירים ואין מקבלים בהם, ואלה מחזירים לצד ידי שמיים. מיחי ימית תשובתם קשה ועוד, אם הספר שהם מכירים, יעשה בהם צורכי ציבור, ואמר לו חסדה בורות שכירים ומריות, אלא לא קשיא, כאן קודם תקנה, כאן לאחר תקנה. Próxima pregunta, una nueva baraita, dice la Gemara, los pastores que pastorean animales en campos de otros, o sea que están robando. O los gabaim, ¿qué son gabaim? Los que cobran impuestos, que cobran más de impuestos de lo necesario. O los moxim, los de la aduana, que también cobran más de lo necesario. Esas personas, si se quieren arrepentir, es muy difícil. ¿Por qué? Porque le robaron a mucha gente y no saben quiénes son esa gente más. ¿Sí? Ahorita, los que sí reconocen tienen que regresárselo a ellos. ¿Sí? Dice la Gemara, vemos que los que reconocen sí tienen que ¿qué? Regresarse. Nosotros antes dijimos que no es necesario regresar. Dice la igual que antes. No, hay que regresarlo, pero los otros no tienen que recibirlo. ¿Y para qué hay que regresarlo entonces? Para salir de Jehová y de Shaman. Dice la Gemara, si es así, ¿por qué tú me dices que el arrepentimiento de ellos es muy difícil? El hecho que tú me dices que de por sí las personas no tienen que recibirlo, pues podemos deducir que en caso que no sabemos y no ubicamos a la persona, el hecho que de por sí no tiene que recibirlo, pues se le perdona. Sí, ahí de por sí no tiene que recibirlo. Y más todavía, la segunda parte de la baraita está escrito que en caso que no conoce a nadie, con el dinero que recibió, que lo done a cosas públicas. ¿Sí? Dice Rav Hasda, por ejemplo, pozos de agua y esas cosas que de tal manera que esas personas que le robó van a tener provecho de eso. Dice la Gemara, vemos que sí hay que de una manera u otra reponerlo, regresarlo. Dice la Gemara, no hay pregunta. ¿Por qué no hay pregunta? Podemos responder que en verdad esta última baraita que dice que sea regresarlo está hablando antes de la Takaná. Antes de la Takaná de Takanat HaShavim. Y por lo tanto hay que regresarlo. Pero después de Takanat HaShavim, que se hizo a favor de ellos, ya no hay más que regresarlo. Seguimos un poquito más. Veashta de Amar Rab Nachman Ben Agzela Kayemet Afilutei Maidi Veidi Lachar Takaná Velo Kashia. Dice la Gemara. Y ahorita que dijimos que la Takaná, un segundito, sí, viene Rab Nachman y dice, una vez dijimos, Rab Nachman y dice, todo lo que dijo, toda la Takaná, todo el decreto que hizo Revi a favor de los ladrones y los malbebe repeat, que él dice que toda esa Takaná es únicamente cuando ya el objeto robado no existe, ahí es cuando aplica la Takaná, pero cuando está el objeto todavía vigente, lo ves, ahí sí no aplica la Takaná y sí tienes que regresarlo, pues podemos decir que ambas baraitos están hablando después de la Takaná, solo que una es cuando ya se perdió el objeto, entonces ahí es cuando aplica la Takaná, y otra es cuando no, y por lo tanto no aplica la Takaná. Velo Kashia, kan bex de la Kaemet, kan bex de la Kaemet, veavnet bex de la Kaemet, mayavnet, meavnet. Lejoleja de Gzela Kaemet lo hago de cantar, para Marish de Gzela Kaemet Utnan, a la Marisha Kazush Benau Abira Sheitol Dama, Vivita Kashavim, Shaniatan de que van de Ikapsea de Virá, Shavió a Rabanán, que deleita. Dice la Gemara, pero algo no me cuadra, porque toda la Takaná de Revi fue hecha ¿por qué? Por la historia de que el esposo iba a regresar algo y le dijo a la esposa que inclusive el cinturón, te vas a quedar sin cinturón. Y el cinturón es algo que está todavía. Y aún así vemos que la Takaná fue hecha por algo inclusive que está. Y tú me estás diciendo que la Takaná fue hecha únicamente en el caso que robaste algo y ya no está. Dice la hermana, no, ese cinturón en verdad no fue lo que robó dinero y con el dinero compró el cinturón. O sea, pero algo todavía no me cuadra. Está escrito respecto a una viga, una persona que robó una viga y la construyó como viga principal en la casa. Está escrito en la Mishnah Masechet Gitin, ¿sí? Que no lo hacemos al ladrón a regresar la viga, sino a regresar el valor de la viga. A pesar que la viga está existente, dice la Gemara, aunque está existente, es como si fuese que no está. ¿Por qué? Porque si tú lo obligas a regresar, tiene una pérdida gigantesca, tiene que tirar toda su casa. Por eso en ese caso va a ser diferente. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.